Hay algo curioso en la forma en que hablamos de la muerte. Usamos eufemismos, desviamos la mirada, cambiamos de tema. Y cuando finalmente nos animamos a mencionar el miedo a morir, que miren, probablemente se trata del miedo prototípico del ser humano, prácticamente todos lo tenemos, casi siempre lo hacemos como si fuera un problema que necesita solución, ¿no? Como si tuviéramos que extirparnos ese miedo, superarlo, hacer algo con él, dejarlo atrás. Hace unos días presenté en El Péndulo mi libro Ser Hombre, y ahí un seguidor me pidió que hablara de este tema. Y saben, me pareció honesto. No me pidió que le dijera cómo dejar de tener miedo. Solo me pidió que habláramos del miedo a morir. Así que eso vamos a hacer hoy, continuando un poco la conversación que ya tuvimos hace un par de meses. Este no es un episodio sobre cómo vencer el miedo a la muerte. No voy a darles 5 pasos para la paz interior ni 3 técnicas de mindfulness para aceptar tu mortalidad, que además nada de eso sirve. Vamos a hablar más bien de por qué ese miedo está ahí, qué hace y qué revela sobre nosotros, de cómo nos hace más humanos. Porque resulta que, si lo piensan bien, puede ser que el miedo a morir diga mucho más de cómo vivimos que de cómo morimos. Soy Jorge Cantero y esto es El Fin del Caos. Vamos a empezar por algo básico. Todos vamos a morir. Tú, yo, la gente que amas, la gente que odias, todos. La única garantía absoluta que tienes en la vida. Y sin embargo actuamos como si no fuera cierto, o como si fuera muy, muy lejano. Y no es tanto que lo olvidemos, es un poco más sutil que eso, creo. Es que lo sabemos, pero lo mantenemos en un rincón oscuro de la mente, donde no moleste demasiado. Ernest Becker, en su libro La negación de la muerte, argumentaba algo interesante. Que toda civilización humana básicamente es un proyecto elaborado para no pensar en que vamos a morir. Fíjense bien, ¿no? Él decía que nuestras religiones, nuestras filosofías, nuestras obsesiones con el éxito y el legado, todo está diseñado para crear una ilusión de permanencia. Y funciona, ¿no? Funciona tan bien que cuando alguien nos confronta directamente con nuestra mortalidad, de alguna forma el sistema colapsa. Por eso las enfermedades terminales, desde luego, son tan devastadoras psicológicamente. No solamente porque son terribles e increíblemente dolorosas, que eso es un hecho, sino porque rompen este acuerdo tácito de no hablar de este tema. Irving Yalom, un psiquiatra existencial, y por cierto, mucho de lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con sus ideas y muy en particular con su libro Mirar al Sol, cuenta ahí entre sus páginas la historia de pacientes que llegan a terapia después de lo que él llama experiencias del despertar. Por ejemplo, un infarto que casi los mata, un accidente de auto, un diagnóstico de cáncer que resulta ser falso o impreciso. Eventos que rompen esa como membrana protectora que nos separa de la conciencia constante de la muerte. Lo interesante, dice Yalom, es que estas personas muchas veces reportan que sus experiencias cercanas a la muerte fueron transformadoras. No realmente porque de pronto perdieran espontáneamente el miedo a la muerte, sino porque este miedo los despertó de una vida que estaban viviendo en automático. No sé si ustedes conocen a alguien a quien le haya pasado, o tal vez a ustedes mismos les ha ocurrido. He tenido pacientes que reciben un diagnóstico grave y me dicen, Jorge, tengo miedo. Y cuando les pregunto a qué es exactamente, porque eso se hace mucho en terapia, ¿no? O sea, es una pregunta como muy obvia, pero al final es interesante lo que resulta de ahí. Algunos de ellos responden, de morirme. Sí, claro, pero ¿será realmente eso o solamente es una etiqueta? ¿No? Porque el miedo a morir no es solamente una cosa, es una constelación de diferentes miedos. Está el miedo al dolor físico, que es el más obvio. Ese es el miedo animal que compartimos con cualquier otra criatura viva. También es el miedo a sufrir, que el cuerpo se degrade, a perder el control sobre nuestras funciones, a envejecer, a perderse, a dejar de existir. Que todo lo que soy simplemente desaparezca y se desvanezca, como si no hubiera existido en primer lugar. Luego está el miedo a la separación, a dejar a las personas que amas, a perderte la vida de tus hijos, sus logros, sus fracasos.
Yalom observa que este miedo se intensifica cuanto más rica es tu vida relacional. Y eso es obvio, pero al mismo tiempo irónico, ¿no? Que las personas que están profundamente conectadas con otros sufren más ante la idea de la separación. Probablemente es parte del precio de amar. Después está el miedo a lo desconocido. ¿Qué hay después? ¿Se lo han preguntado? Yo sí. ¿Hay algo? ¿Es simplemente nada? Y si es nada, ¿cómo es eso? Esa pregunta en particular a mí me asalta mucho. Porque la nada no es algo que podamos imaginar realmente, ¿eh? Intentamos pensar en la no existencia, pero seguimos ahí pensando, ¿saben? Es como tratar de ver tu propia ausencia en un espejo. Y finalmente, pues está el miedo, que casi nadie admite. El miedo a que tu vida no haya significado nada. A que cuando te vayas el mundo siga exactamente igual. A que seas reemplazable, olvidable, irrelevante. Este último es probablemente el más complicado porque toca algo que nuestra naturaleza y nuestra cultura refuerza constantemente. Porque nos dicen que tenemos que dejar huella, que hacer historia, trascender, como si el valor de una vida se midiera solamente por su impacto duradero, como si solo valiera la pena vivir si vas a ser recordado. Pero aquí está el problema con esa lógica. Vamos, si tu vida solo vale por lo que dejas después de morir, ¿entonces qué? ¿Nunca vale mientras estás vivo? Eso sería terrible. No, siempre estar viviendo en función de una audiencia futura que juzgará si tu existencia tuvo sentido. Fíjense, una audiencia futura. Es una forma de vivir muy extraña y genera una angustia muy específica. Yalom tiene un término para esto. Lo llama ansiedad de obliteración. No solo el miedo a morir, sino el miedo a ser completamente borrado, a que sea como si nunca hubieras existido. Y observa que este miedo se manifiesta de formas muy concretas en la vida diaria. La gente que necesita, por ejemplo, constantemente validación externa. Los que están obsesionados, por ejemplo, con redes sociales, con likes. La necesidad compulsiva de documentar cada momento. Todo en un intento de dejar evidencia de que existimos. En mi experiencia clínica he visto que la gente que más miedo tiene de morir no necesariamente es la que está más cerca de la muerte. Es la que de alguna manera siente que no ha vivido realmente. Que ha estado, no sé, posponiendo, esperando el momento correcto para algo, guardándose para algo que a lo mejor nunca llega. Y hay que tener cuidado con todo esto. Yalom habla de algo, a lo que él llama mecanismos de defensa contra la ansiedad de la muerte. Las describe como estrategias que usamos muchas veces sin darnos cuenta para no tener que pensar en que vamos a morir. El primero es lo que él llama la creencia en la propia especialidad. Esta fantasía secreta de que las reglas normales no aplican para ti, para nosotros. Sí, todos van a morir, pero de alguna manera, no sé, tú eres diferente, ¿no? Eres más listo, eres más cuidadoso, más especial. Como que la muerte es para los demás. Y a ver, suena un poquito absurdo cuando se dice así en voz alta, pero observa cuánta gente vive como si fuera inmune. Conducen peligrosamente, ignoran síntomas médicos, postergan conversaciones importantes. Tal vez todo porque en un nivel muy profundo, muy inconsciente, creen que tienen tiempo infinito. El segundo mecanismo es la creencia en un rescatador definitivo. Para algunas personas, dice Yalom, es Dios. Para otras es la ciencia. Para otras es la idea de que algo o alguien intervendrá en el último momento para salvarlos. Él observó que muchos de sus pacientes, incluso los que se decían ateos o agnósticos, de alguna manera tenían esta fantasía escondida, muy ahí, en el fondo, esperando a que algo los rescatara. Y a ver, miren, yo no les estoy diciendo que la fe religiosa sea patológica. De ninguna manera es lo que estoy diciendo aquí, no lo vayan a interpretar de esa forma. Lo que estoy diciendo es que cuando la fe se usa exclusivamente como mecanismo de negación, cuando su única función es evitar pensar en la muerte o en lo desagradable, entonces no está realmente ayudándote a vivir mejor. Está ayudándote por ahí a no pensar. El tercer mecanismo es lo que Yalom llama la compulsión por el trabajo y la creatividad. Este es más sutil porque parece algo positivo. O sea, trabajar duro, crear cosas, dejar un legado, todo eso está muy padre, ¿no? Pero de pronto, si lo examinamos de cerca, puede llegar a ser algunas veces una manera de huir de la ansiedad existencial. Porque, a ver, si estamos suficientemente ocupados, no tenemos tiempo de pensar en que nos vamos a morir. Yo, por mi parte,
he tenido pacientes que trabajan todo el día, un montonal de horas a la semana, y cuando les pregunto por qué, no necesariamente tienen una respuesta clara. No siempre es por el dinero. Y aunque esa suele ser la respuesta, la realidad es que no siempre va por ahí. A veces sí es porque aman su trabajo, pero no siempre. A veces simplemente es porque les da pánico, ¿no? Porque en el silencio, en la quietud, aparecen preguntas que de pronto no se quieren enfrentar. ¿Quién querría? A mí mismo a veces no me dan muchas ganas de hacerlo. El cuarto mecanismo de Yalom es una forma de hedonismo compulsivo. La búsqueda constante de placer, de experiencias, de estímulos, viajes, fiestas, compras, sexo. A ver, por sí mismas parecería no haber nada malo con ninguna de estas cosas. El problema es cuando se convierten en una forma de no estar presente contigo mismo y con lo que hay. Yalom cuenta la historia de un paciente suyo que había viajado por 60 países, pero que nunca se había sentado consigo mismo, digamos, a preguntarse qué era exactamente lo que estaba buscando. De alguna forma, huía de la muerte a través de un movimiento constante, como si al no detenerse nunca, la muerte no pudiera alcanzarlo. Finalmente, está lo que yo llamaría fusión narcisista, o si quieren un término menos técnico, fantasía egocéntrica, ¿eh? La idea de que puedes escapar de tu propia mortalidad fundiéndote con algo mucho más grande que tú, una causa, un movimiento, una identidad de grupo. En todo ello puedes perder tu individualidad, pero ganar una sensación de inmortalidad colectiva. Esto explica parte del atractivo, por ejemplo, de los nacionalismos extremos, de los cultos, de los movimientos políticos radicales, ideológicos, que de hecho no es solamente eso, ideología. Puede ser el miedo a morir disfrazado de convicción. El problema con todos estos mecanismos es este. Funcionan. De hecho, funcionan también que puedes pasar toda tu vida sin confrontar nunca directamente tu mortalidad hasta que ya no queda ninguna opción, ¿no? Puedes mantenerte ocupado, distraído, entretenido, comprometido. Y luego, un día, algo cambia. Una enfermedad, una pérdida, o un momento de claridad inesperado. Y de repente, todos esos mecanismos se desmoronan. Y te quedas cara a cara con algo que has estado evitando toda tu vida. Yalom describe esto como ondas de ansiedad. No es que la ansiedad de muerte sea constante. Aparece en oleadas, usualmente disparadas por eventos muy específicos. Un cumpleaños significativo, la muerte de alguien cercano, una enfermedad inesperada, el final de una relación importante. Y cuando aparece esa ola, tienes dos opciones. Puedes volver a levantar tus defensas, distraerte más, trabajar más duro, moverte más rápido, o puedes quedarte quieto y mirar directamente al sol. Esa es la imagen que invoca Yalom. Por eso su libro se llama así, Mirar al sol. Porque la muerte, nos dice, es como el sol. No puedes mirarla directamente por mucho tiempo sin que te deslumbre, pero tampoco puedes vivir pretendiendo que no está ahí. La pregunta entonces sería, ¿cómo aprendemos a vivir con esa luminosidad cegadora siempre en tu visión periférica? Hay una serie de paradojas aquí que podemos atender. Pero antes voy a comentarles algo personal. La verdad es que yo siempre le tuve miedo a la muerte. No estoy seguro si decir tuve o tengo. Yo creo que sí, todavía debo de tener por ahí. Lo que ocurre es que, bueno, convivo mejor con ese miedo, ¿no? Es como que hemos aprendido a conversar, mi miedo y yo. Yo nunca he sido religioso, nunca he tenido el consuelo de pensar que hay otra cosa después, que vamos a algún lugar o que regresamos de otra forma. Así que sí, lo que yo realmente temía era la inexistencia, la disolución completa del yo, dejar de ser. Y para colmo, crecí tan identificado con el rol guerrero, con el arquetipo guerrero, con esta función del que enfrenta, del que pelea, que me pasé gran parte de mi juventud obsesionado con la idea de que la única forma de vivir dignamente era nunca dejar de pelear. Siempre enfrentar lo que te da miedo. Hasta tengo un libro que se llama Enfréntate al miedo. Nunca rendirse, nunca retroceder. Yo creo que eso era una forma de lidiar con el terror, me imagino. Porque si siempre estás peleando, no tienes tiempo para pensar en que te vas a morir. Y si mueres peleando, al menos mueres de pie. O eso me decía yo. Pero había algo que no encajaba, y ustedes lo pueden ver.
Porque, a ver, por más que peleaba, por más que enfrentaba, el miedo seguía ahí, como un zumbido, constante, en el fondo. Una presencia que nunca se va del todo. Un día, hace muchos años, mi esposa y yo fuimos al cine. Fuimos a ver The Fountain, o en español La Fuente de la Vida, de Darren Aronofsky. Y no voy a pretender que entendí cada detalle de esa película. Creo que nadie entiende todos los detalles de Aronofsky a la primera vista. Es muy compleja, no es lineal, mezcla varias líneas temporales, al menos 3 distintas, si mal no recuerdo. Pero hubo algo en ella que me tocó en un lugar donde las palabras no llegan. La película cuenta la historia de un hombre que no puede aceptar que su esposa está muriendo de cáncer. Y en su desesperación por salvarla, por encontrar una cura, se pierde casi de manera literal las últimas semanas que tiene para estar con ella. Está tan obsesionado con conquistar a la muerte que no puede estar presente para la vida que todavía tienen, por corta que pueda parecer. Hay una escena en donde ella le dice que quiere que la acompañe a ver las primeras nieves, las primeras nevadas. Y él no puede porque está ocupado en el laboratorio buscando una cura, peleando contra lo inevitable. Y hay otra línea temporal, o quizá una fantasía, nunca queda del todo claro, donde este personaje parece como que es un conquistador español, buscando el árbol de la vida, la fuente de la inmortalidad. Y hay otra línea donde parece como una especie de viajero en el espacio, no exactamente un astronauta, viajando hacia una nebulosa moribunda con restos de ese árbol del conquistador español. A ver, miren, es complicado explicar esta película sin spoilers, así que ahí voy a parar. Pero lo que importa es el viaje de este personaje. El rechazo total de la muerte, la guerra contra la muerte, la guerra contra la aceptación, la guerra contra la resignación. Y luego la idea de tratar de entender que la muerte no es un enemigo. Yo salí del cine intentando explicar algo que ni pude entonces ni puedo ahora con palabras. Porque algo dentro de mí cambió. El miedo no se fue del todo, pero se transformó en otra cosa. Y es muy curioso cómo funciona esto, porque a veces las narrativas, las novelas, las películas, la poesía, tienen una capacidad mayor de transmitir verdades que incluso las mejores explicaciones científicas o los más sólidos argumentos lógicos. La ciencia, y me encanta la ciencia, busca separar la verdad de lo que no es, ¿no? Y digamos, busca objetividad, busca precisión y se distancia de las cosas. Pero por ahí hay verdades que no pueden ser dichas de esa forma, verdades que necesitan de la belleza, por ejemplo, para ser transmitidas, que necesitan emoción, que necesitan narrativa. Una buena historia siempre tiene una moral implícita. Expresa ciertas normas sobre cómo actuar. Una buena historia también tiene un elemento de belleza en su composición y en la forma en que se cuenta. Pero lo más importante es que una buena historia revela una verdad que no es del mismo tipo que una verdad científica. La verdad científica, insisto, viene de la representación factual de las cosas como son, de la comprensión de esos factos. La verdad en el arte emerge más bien de la revelación no solamente de lo que las cosas son, sino de cómo su potencial puede y debe realizarse. The Fountain me reveló algo que ningún libro de filosofía o psicología me había dado hasta ese momento. Me mostró que soy impermanente y que eso está bien. Que la gente que amo es impermanente y eso está bien. Que hay una cierta belleza en ser impermanente. Belleza, sí, suena extraño. Y orden también, y estructura. Que formo parte de algo mucho más grande que yo mismo, no solamente en un sentido místico o espiritual, sino en un sentido literal. Los átomos que componen mi cuerpo estuvieron en otros lugares antes de ser yo. Estuvieron en estrellas que explotaron hace millones de años. Y cuando yo muera, esos átomos van a ir a otro lado, van a ser parte de árboles, de tierra, de organismos, de otras vidas. Hay una línea en la película donde el personaje de la esposa le dice algo sobre estas nevadas, sobre cómo la muerte alimenta la vida, sobre cómo los árboles mueren en invierno para renacer en primavera. No es metáfora, no solamente una metáfora cursi, se trata de un hecho, ¿no? La descomposición alimenta el nuevo crecimiento. Y yo después de ver esa película empecé a pensar diferente sobre mi propia muerte. No como un enemigo a conquistar,
por fin. No como algo que tengo que enfrentar con los puños cerrados y los dientes apretados, sino como algo que es parte de un proceso, parte de la estructura de las cosas. No puedo decir que dejé de tener miedo. Eso sería una mentira. Pero el miedo cambió, ¿cómo decirlo?, de textura. Dejó de ser ese terror sordo, constante que me perseguía hasta en pesadillas. Se convirtió en algo más parecido a, tampoco sé cómo llamarlo, reverencia, respeto. Yo creo que sí. Entendí que mi rol guerrero, esa identidad con la que había vivido tanto tiempo, era en parte una forma de no aceptar la impermanencia. Vuelvo a decirlo, si siempre estoy peleando, si nunca me rindo, entonces de alguna forma estoy negando que hay cosas contra las que no se puede ganar, que hay fuerzas más grandes que cualquier voluntad individual. Y eso no significa que no valgo nada frente a esas fuerzas. No significa dejar de vivir, de intentar, de crear, de pelear por las cosas que importan. Significa reconocer que hay batallas que no se pueden ganar y que eso está bien. Que la vida no se trata de ganar todas esas batallas, se trata de saber cuáles vale la pena pelear y cuáles vale la pena soltar. Esto es muy estoico, por cierto, tal vez se den cuenta. Y aunque probablemente suene abstracto o filosófico, para mí en ese momento fue profundamente práctico. Cambió de hecho cómo tomo decisiones, cambió cómo me relaciono con las personas, cambió hasta cómo me subo a un avión, que también me daba muchísimo miedo. Cambió cuánto tiempo estoy dispuesto a perder en cosas que la verdad no son importantes. Y es que creo que cuando aceptas que eres impermanente, que esto va a terminar, entonces cada momento se puede volver más precioso. No en el sentido cursi de vive cada día como si fuera el último, sino en el sentido de que dejas de postergar las cosas que realmente importan, porque asumes que, según tú, vas a tener tiempo después. No siempre tienes tiempo después, no eres eternamente joven. No, los 50 no son los nuevos 20. Y a veces una película de 2 horas puede enseñarte eso mejor que años. Años de pensarle, de filosofarle. Y no porque las películas sean superiores a la terapia o la filosofía, no estoy diciendo eso, solamente porque tocan algo diferente. Porque el arte tiene acceso a verdades, insisto, que de pronto la lógica no puede alcanzar. Así que tal vez aquí viene algo, no sé si llamar contraintuitivo. Yalom argumenta, basado en décadas de práctica clínica, que confrontar la muerte no te hace más deprimido o ansioso. En realidad, puede que haga exactamente lo contrario. Él cuenta múltiples casos de pacientes con enfermedades terminales que reportan una mejoría sorprendente en su calidad de vida, en su psicología, después del diagnóstico. A ver, no porque estén en negación, justamente no. No porque hayan encontrado tampoco una paz espiritual de pronto, sino porque la presencia inminente de la muerte les obligó a reevaluar todo. Una de sus pacientes nos cuenta, una mujer con cáncer de mama metastásico, le dijo algo que él cita frecuentemente. El cáncer me curó de mi neurosis. Lo que quería decir es que todas las pequeñas ansiedades que la habían atormentado durante años, igual que a nosotros, todos los conflictos interpersonales que parecían tan importantes, todas las preocupaciones sobre qué pensaba la gente de ella, de repente se volvieron simplemente irrelevantes. Y no porque las cosas le dejaran de importar, sino porque su perspectiva global de las cosas cambió radicalmente. Cuando sabes que te quedan tal vez meses o un par de años, sí, mucha gente reporta que deja de perder el tiempo en cosas irrelevantes. Es lo que Yalom llama los efectos desintoxicantes de la ansiedad de muerte. Qué loco, ¿no? Que la muerte de pronto pueda liberarte de trivialidades, que pueda aclarar tus prioridades, que pueda mostrarte lo que realmente valoras. El filósofo Martin Heidegger tenía un concepto para esto. Lo llamaba ser para la muerte. Suena oscuro, pero es liberador. Heidegger decía que la mayoría de la gente vive en lo que él llamaba Das Man. No lo estoy pronunciando bien. Que podríamos traducir como el uno. Uno hace esto, uno piensa así, uno debe ser de tal forma. Es vivir según lo que se espera, según lo que hacen los demás, según las normas implícitas. Pero cuando te confrontas auténticamente con tu propia muerte, cuando realmente asimilas que eres tú el que va a morir y nadie puede hacerlo por ti, no se puede compartir, lo haces solo,
algo cambia. Ya no puedes vivir la vida de uno. Tienes que vivir tu vida. Yalom observa que muchas de las transformaciones más profundas que vio en sus pacientes vinieron después de lo que podría llamarse una experiencia del despertar. A ver, no tienen que ser enfermedades terminales, ¿eh? A veces la muerte de alguien muy cercano a ti funciona, por desgracia. A veces puede ser un divorcio, una separación, a veces simplemente cumplir 40 o 50 años, como me toca a mí este año, y darte cuenta de que ya pasó más de la mitad de tu vida. Pero lo que todas estas experiencias tienen en común es que rompen la ilusión de permanencia. Y cuando esa ilusión se desbarata, se fractura, tienes la oportunidad de ver tu vida con más claridad. Yo mismo he visto esto entre mis pacientes, entre mis amigos, entre mi familia. Personas que después de un susto empiezan a hacer cambios radicales. Por ejemplo, terminan relaciones tóxicas, renuncian a trabajos que odiaban. Empiezan proyectos que habían ido postergando, pateando durante años. Y pueden ustedes mismos hacer la prueba, porque seguramente conocen a alguien así. Cuando se les pregunta ¿por qué? Pues repiten otra vez esto, ¿no? No tengo tiempo para estas tonterías. Pero es que la verdad es que nunca tuvieron tiempo, nunca tuvimos tiempo para eso. Nunca tuvimos, ni ustedes ni yo, tiempo. El diagnóstico solamente hace visible algo que siempre ha estado ahí. Cuando te imaginas el final de tu vida, mirando hacia atrás, muchas cosas se vuelven pequeñas. Y las cosas grandes, tal vez se vuelven más grandes. No te preocupa tanto lo que piensen los extraños sobre ti. Ya no te importa tanto tener razón en discusiones triviales. Ya no postergas las conversaciones más importantes. Hay estudios sobre estos. Bronnie Ware, una enfermera de cuidados paliativos, escribió un libro sobre los, ¿cómo diríamos?, 5 arrepentimientos más comunes de la gente que está muriendo. Y lo interesante es que ninguno de ellos tiene que ver con las cosas que hicieron. Todos tienen que ver con las cosas que no hicieron. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida auténtica, no lo que otros esperaban de mí. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Ojalá hubiera tenido el coraje, la valentía de expresar mis sentimientos. Ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos, con mis padres, con mis hijos. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. A ver, si es necesario, echen para atrás el video y vuelvan a escucharla. A ver si notan algo. Ninguno de estos arrepentimientos requería realmente dinero o mucho. Ninguno requería circunstancias realmente excepcionales. Todos eran posibles en cualquier momento. Y sin embargo, la mayoría de la gente solo los reconoce cuando ya no tiene tiempo de hacer nada al respecto. Amigos, no deberíamos tener que esperar al final. Podemos usar la conciencia de la muerte, como lo haría un estoico, justo ahora, como una brújula. No para obsesionarnos con ella, no, sino para dejarnos guiar por ella. Para que cada decisión que tomes te ayude a preguntarte cómo me sentiré sobre esto cuando llegue el final. ¿Esto es lo que realmente quiero hacer? ¿O es lo que creo que debo hacer? ¿Es lo que me acerca a ser yo? ¿Estoy viviendo mi vida o estoy viviendo el guión de otro? Esas preguntas no garantizan que tomes la decisión correcta. De hecho, a veces no hay muchas decisiones correctas en el sentido puro del término. Pero al menos sí garantiza que tomarás decisiones más auténticas. Y eso es lo que más puedes controlar. En este momento quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo personal. Este es mi calendario de vida. Y lo tengo colgado en la pared, siempre detrás de mí en el estudio. No es un calendario normal, como verán. Se trata de una cuadrícula más bien. Cada cuadrito representa una semana de mi vida. Si vivo hasta los 80 años, que bueno, es una esperanza de vida razonable para alguien de mi generación y circunstancias, esos son aproximadamente 4,160 semanas. Cuando hice este calendario, por primera vez marqué en negro todas las semanas que ya había vivido y dejé en blanco lo que, si tengo suerte, me queda. Y a partir de ahí he ido marcando semana con semana cada una que pasa, cada una que se va. El área negra es notablemente más grande que la blanca. Está pesado, ¿no? Cada vez que le cuento este ejercicio a la gente, me dicen, ay no, ¿cómo crees? ¡Qué ansiedad! ¡Qué fuerte! Y se los digo con toda honestidad. En cambio, yo lo he encontrado liberador.
me ha ayudado a tomar decisiones, me ayuda a saber mejor qué sigue para mí, qué es importante y qué tengo poco tiempo para hacer. Pero no sufro, solo me enfoco. Quiero contarles algo. Como ustedes saben, soy escritor. Tengo ya más de 7 libros allá afuera. Acabo de terminar uno de los proyectos más importantes para mí, que es Ser Hombre. Pero cuando veo esto, cuando veo este rectángulo blanco que se va agotando, me doy cuenta de algo importante. Ya no hay forma de que todas las ideas que tengo aquí sean contadas. No hay forma, no hay tiempo. Vamos, es que si yo pudiera decirles todo lo que se me ocurre todos los días escribir, no hay oportunidad. Tengo que escoger con mucho cuidado qué voy a escribir, qué voy a compartir, para qué va a servir, para qué les va a servir a ustedes, para qué me va a servir a mí. Porque si escribir un libro es un proyecto que toma cerca de 2 o 3 años de vida, probablemente puedo escribir unos 8 libros más en lo que me queda de tiempo. Dejen que eso pese, porque para mí pesa un chorro. La gente asume que visualizar tu mortalidad de forma tan concreta debería ser deprimente o paralizante. Y vamos, de alguna manera tiene sentido que piensen eso, porque hemos construido toda una cultura alrededor de no pensar en esto, de mantener la muerte en abstracto, en algún lugar futuro e indefinido. Pero hay algo que pasa cuando lo hacemos concreto, cuando no es algún día voy a morir, sino me quedan aproximadamente X semanas. Y esta semana que acaba de pasar ya no regresa. A ver, deja de ser un monstruo abstracto que te acecha y se convierte en información, en datos, en una realidad con la que puedes trabajar. No sé, es como la diferencia entre tengo que ahorrar dinero algún día versus tengo exactamente tanto en mi cuenta y necesito tanto más, el doble, el triple, lo que sea, para lo que quiero hacer. La especificidad nos da poder, nos da claridad para actuar, pero seamos honestos, aquí hay algo más. Hay algo más profundo que este ejercicio práctico del calendario de vida. Hay un nivel del miedo a morir que no tiene que ver con cuántas semanas te quedan, ni con el dolor físico, ni con la separación de tus seres queridos. Tiene que ver con algo, no sé, tal vez más básico, más nuclear, más íntimo. Tiene que ver con el hecho de que algún día tú y yo vamos a dejar de ser. Eso era lo que me daba a mí muchísimo miedo antes de la película que les platiqué. Yalom llama a esto terror existencial primario. El miedo que está debajo de todos los demás miedos, común a toda la especie. La ansiedad a no ser. Y él argumenta que este terror universal está presente desde muy temprana edad y nunca desaparece completamente. Cuenta en su libro historias de niños pequeños que de repente tienen crisis de pánico al darse cuenta de que un día van a morir, o la gente que aman, pero sobre todo que ellos van a morir. Niños de 4 o 5 años que despiertan llorando en la noche porque entendieron algo que sus padres todavía no les habían explicado o les explicaron muy poco. Y cuando los padres tratan de consolarlos, no sé, con explicaciones como del cielo o la reencarnación, algunos niños no se dejan seducir por estas ideas tan fácilmente. Como que ven a través de estas narrativas y se quedan con el terror crudo. Por cierto, eso fue exactamente lo que me pasó a mí cuando descubrí que iba a morir y me dijeron que había un cielo. De alguna forma esto es lo que los filósofos existencialistas llamaban angustia, ¿no? Que no es lo mismo que la ansiedad. La ansiedad tiene un objeto, ¿no? Al menos desde esa lógica, algo específico. Pero la angustia, dicen, no tiene objeto. Es una sensación de vértigo ante el hecho mismo de existir y de saber que esa existencia es temporal. Mi calendario no elimina esa angustia. Sería absurdo pretenderlo, pero hace algo diferente. La convierte en algo con lo que puedo trabajar. La saca del reino de lo abstracto y lo aterrador y la pone en el reino de lo concreto y lo manejable, porque aquí puedo pensarla, como diría el psicoanalista Bion, Wilfred Bion, o Bion. Aquí puedo pensarlo
Yo creo que parte del terror a la muerte no viene solamente de la muerte, sino de la indefinición. De vivir con esta amenaza difusa que puede materializarse en cualquier momento, pero no pensarla, ni sentirla, ni simbolizarla, ni metabolizarla, ni nada, ¿no? Sí, en este calendario el tiempo se vuelve algo finito. Y por supuesto es mucho menos de lo que yo quisiera. Pero se vuelve un espacio de tiempo con el que puedo hacer cosas. Y aunque Yalom observa algo que es cierto, que el terror existencial nunca desaparece, su intensidad puede fluctuar. También en ese caso él nos habla de ondulaciones, ¿no? De ondas de ansiedad. Estas ondas, de pronto describe él, no son constantes. Van y vienen, un poco como el océano, ¿no? Puedes pasar semanas, meses, años sin pensar en la muerte porque estás ocupado, como hemos dicho, ¿no? Comprometido. Las cosas van bien. Y en este ejercicio, no sé, miras el calendario, tachas un cuadrito y diríamos, sigues con tu vida. Pero de pronto pasa algo importante. No sé, por ejemplo, la muerte de alguien de tu generación. Eso pega un chorro. Los dolores inexplicables, molestos, las enfermedades que no sabías que tenías. Así que el calendario a mí en lo personal me ancla, me permite entender que mi tiempo es limitado y me ayuda, me obliga a preguntarme qué voy a hacer con eso. Las olas de Yalom vienen. La pregunta un poco es cómo surfearlas. Y a veces, no sé, tiene que ver con cuando sentimos esa ansiedad, cuando despertamos en la mañana con el corazón acelerado, pensando en nuestra propia no existencia, digamos, conviene no distraernos inmediatamente. No despertar, tener ansiedad y agarrar el teléfono y, no sé, y quedarnos ahí obnubilados, ¿no? No prender la tele enseguida. Y no para torturarte, sino para tratar de familiarizarte con esa sensación, para que deje de ser un monstruo desconocido que aparece en la oscuridad y se convierta en algo que de hecho conoces, que reconoces. Cuenta Yalom la historia de un paciente suyo que tenía ataques de pánico nocturnos relacionados con la ansiedad de muerte. Y trabajaron en una estrategia simple pero efectiva. Cuando el paciente despertaba, con pánico, en lugar de luchar contra ese sentimiento terrible, lo nombraba. Aquí está otra vez. Aquí está el miedo a morir. Aquí está fulano. Como si fuera un visitante, alguien conocido. Y bueno, sí, con el tiempo ocurrió algo curioso. Los ataques tendieron a disminuir en intensidad y no porque el miedo desapareció, sino porque fue perdiendo su miedo a través de la familiaridad. Es como cuando ves una película de terror por primera vez y luego la ves por segunda vez y luego por tercera vez. De alguna manera sabes cuándo vienen los sustos. Siguen siendo sustos, pero ya no te hacen brincar. Mi calendario hace algo similar. Cada semana que tacho es una pequeña dosis de realidad. Un recordatorio constante, pero manejable. No es un susto repentino, es una verdad conocida. Y esa es una de las ideas centrales en la terapia, ¿no? Cualquier terapia. No puedes eliminar el terror, es parte de la condición humana, pero puedes cambiar tu relación con él. Puedes aprender a reconocerlo sin que te consuma. Puedes aprender a surfear esas olas en lugar de ahogarte en ellas. ¿Esto presenta una paradoja? Sin duda, porque mientras más dispuesto estás a mirar el sol, probablemente menos te ciegue. No lo puedes ver de manera constante, pero puedes verlo de vez en cuando. La gente me dice que no podrían tener este calendario en su pared, que sería demasiado, que les daría ansiedad constante. Y yo lo entiendo. Esto no es para todos, no les estoy diciendo vayan corriendo y háganse su calendario de vida. No. Solo que también me pregunto qué es peor. Tener la verdad visible y aprender a vivir con ella o mantenerla escondida y que te juegue una emboscada cuando menos lo esperas. Porque la muerte no desaparece, aunque hagamos esto. Al contrario, yo creo que se vuelve más aterrador. Así que vamos a ser muy honestos, ¿no? Creo que hay un nivel del miedo a morir que no tiene nada que ver con el dolor, ni con la separación, ni con el significado. Tiene que ver con algo mucho más básico. Tiene que ver con el hecho de que un día vamos a dejar de ser. Trata de pensar en esto. Cuando tú estás ansioso por tu propia muerte, ¿cómo afecta tus relaciones?
Si estás obsesionado con dejar un legado, ¿cómo tratas a tu familia? Si estás huyendo constantemente del terror existencial a través del trabajo compulsivo, no sé cuánta presencia puedes tener real con las personas que amas. Yalom observa que muchos de los conflictos de pareja, por ejemplo, muchos problemas familiares, tienen raíces en estos temores o estas ansiedades existenciales no reconocidas. La gente proyecta su miedo a la muerte en formas indirectas. Se pueden volver controladores, demandantes, o se aferran. O a lo mejor hacen exactamente lo contrario. Se alejan, se desconectan, construyen muros emocionales. Todo porque en algún nivel profundo están aterrorizados de la pérdida inevitable. Entonces, o tratan de controlar todo para evitar la pérdida, o se desconectan emocionalmente para que esta pérdida a lo mejor pueda doler un poco menos. Sin embargo, hay otra forma de entender esto. Y aquí hablaríamos de cómo la conciencia de la muerte puede profundizar las relaciones en lugar de dañarlas. Cuando sabes que tu tiempo con alguien es limitado, cuando realmente te das cuenta de ello, no solamente intelectualmente, sino visceralmente, cada momento puede volverse mucho más precioso. Cada conversación importa más, cada gesto tiene un peso. Hay un concepto budista para esto, la impermanencia. La idea de que todo está cambiando constantemente. Nada es para siempre, nada permanece igual, todo está en proceso de desaparecer. Y en lugar de ser una enseñanza deprimente, puede ser liberadora. Porque cuando entiendes que esa persona frente a ti va a dejar de existir, que va a morir, y tú también, y que este momento específico nunca va a volver a suceder, al menos no exactamente así, eso debería obligarnos a prestar muchísima más atención, o al menos hacerlo de manera diferente. De hecho, mi esposa y yo hablamos sobre la muerte a menudo. No de una forma mórbida, pesimista. Simplemente hablamos de cuánto tiempo queda, qué intuimos que puede pasar, cómo sería enfermarse, qué haríamos frente a determinadas enfermedades, cómo abordaríamos estas tristezas. Y funciona. Funciona porque nos mantiene conectados entre nosotros. No porque hacemos planes. A ver, que quede claro, no se puede hacer planes frente a la muerte. Los planes están ahí para tratar de otorgarnos control y certeza. No son planes. Es como decía hace rato, narrativa. Es narrativa, es estética, es conexión. Así que, a ver, creo que tenemos que dejar de vivir como si tuviéramos tiempo infinito. Como si el después siempre fuera una garantía. Si podemos hacerlo, las cosas cambian. Cuando murió mi padre, hace muchos años, pude agradecer que habíamos tenido tiempo para algunas conversaciones. Que a pesar de la enfermedad, en el poco tiempo que tuvimos juntos pudimos decir cosas. No éramos conscientes del tiempo limitado. Yo era un niño, 10 años, 11 años. Pero hablamos. Y he hablado con el resto de mi familia. Hay gente que espera demasiado para reconciliarse, para decir te amo, lo siento. Gente que nunca encuentra el momento correcto y luego la otra persona se va. Y se quedan con ese peso. Un peso que Yalom llamaría culpa existencial. No que hayas hecho algo malo activamente. Es solamente que no hiciste algo que podías haber hecho. Que no viviste tan plenamente como podías. Que no amaste tan abiertamente como podías haberlo hecho. Tampoco fuiste tan auténtico como podías. El problema es que esta culpa no tiene una solución fácil. No puedes pedirle perdón a alguien que ya no está. No puedes tener las conversaciones que dejaste pendiente. No puedes recuperar el tiempo perdido. Pero ahorita puedes aprender de ello. Y puedes decidir no cometer el mismo error con las personas que todavía están en tu vida. Así que, casi para irnos, vamos a regresar al principio, vamos a regresar a donde empezamos. Efectivamente, un seguidor, y si estás ahí, gracias por la oportunidad de hablar de esto, me pidió que hiciera un episodio sobre el miedo a morir. Y he tratado de explicarles que este miedo no es algo que necesitas curar, porque siempre va a ser parte de ti. Es parte de ser consciente, es el precio de saber que existimos. Pero he querido decirles que como vives con ese miedo, eso sí se puede elegir. Volviendo a la imagen bellísima que nos propone Yalom, de mirar al sol, y que no puedes hacerlo por demasiado tiempo porque te quemas la retina. Al final, la idea también es que no puedes simplemente vivir pretendiendo que la luz del sol no existe, que no está ahí, que llega de la nada.
Es cierto, no puedes obsesionarte con ella todo el tiempo porque eso sería paralizante, pero no está bien vivir en negación constante porque entonces, ¿realmente estás vivo alguna vez? Tal vez la idea, se me ocurre, es existir en una forma de equilibrio, de permitir que la conciencia de tu mortalidad esté presente en tu visión periférica, como en mi caso, atrás de mi escritorio, recordándote que eres finito y precioso. Y cada momento también lo es, justamente porque es finito. Para mí eso no debería ser paralizante y no debería forzarte tampoco a esconderte. No deberíamos ocuparnos tanto para distraernos, sino más bien deberíamos permitir que nos despierte, que nos recuerde que se acaba y por eso es precioso y que te empuje a decir lo que necesitas decir, a hacer lo que tienes que hacer, a ser quien quieres ser. Marco Aurelio tenía razón cuando decía: podrías partir de la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces y dices y piensas. Aquello no es una filosofía de la desesperación, es una filosofía de la claridad. Así que, si tienes miedo a morir, bienvenido al club porque todos estamos aquí. Todos lo tenemos, lo digamos o no, lo aceptemos o no. La pregunta no es si tienes miedo a morir. La pregunta es qué vas a hacer con él. ¿Vas a seguir posponiendo? ¿Vas a seguir viviendo el guión de alguien más? ¿Vas a seguir esperando a que te den permiso o al momento perfecto que no va a llegar nunca? ¿O vas a reconocer que el único momento que tienes es este, que la única vida que puedes vivir es esta? Y que si bien no es tuya en el sentido de una pertenencia, sí que lo es en el sentido de cómo la vives. Que los días no los recuperas. Y que no necesitas ser dramático al respecto. Que, no necesitas renunciar en este momento a tu trabajo e irte a viajar por todo el mundo. Ni siquiera es posible la mayoría de las veces. Puede ser tan simple como llamarle a alguien que no has visto en años. Como decir, lo siento, en lugar de guardártelo. Como dejar de hacer cosas que sabes que realmente no te importan solo porque se supone que tienes que hacerlas. El miedo a morir no disminuye cuando dejas de pensar en él. Disminuye cuando vives realmente. Cuando dejas de postergar. Cuando dejas de vivir para esa audiencia imaginaria en el futuro. Cuando dejas de medir tu vida según estándares que no son tan importantes realmente para ti. La muerte va a llegar de todas formas, así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tiempo que tienes antes de que llegue? Gracias por estar aquí. Gracias por compartir conmigo. Gracias por platicar conmigo y darme la oportunidad de conectarme con ustedes cada semana. Me gusta este espacio y me gusta lo que hemos construido. Por favor, si llegaron aquí por casualidad, suscríbanse. Si ya están suscritos, gracias. Comenten, platiquen. Y como siempre digo, nos vemos la semana que viene. Espero que el tiempo y la vida nos dé para eso y para muchos, muchos episodios más de este podcast que amo tanto hacer. Soy Jorge Cantero y este es El Fin del Caos.